Hoy hablaremos de la leyenda del hombre polilla, o Mothman. Cuenta la leyenda que es un extraño críptido volador, que ha sido avistado en numerosas ocasiones, la mayoría de las veces antes de que un desastre golpee el área del avistamiento. Se describe como alto, con grandes alas de polilla, o murciélago, sin cuello, y con unos grandes ojos rojos brillantes. A veces se describe como de forma humana, y a veces, de pájaro. El aspecto físico que se le atribuye a esta criatura, es la de un humanoide de más de 2 metros de altura, con grandes alas que se repliegan, o bien una gran capa que cubriría espalda y brazos, cubierto de lo que parece ser pelo gris oscuro, o negro, sin cabeza definida, y con los ojos rojos luminosos, a los que se le atribuyen facultades hipnóticas. Sus apariciones parecen estar íntimamente relacionadas con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte. El hombre polilla se relaciona tangencialmente con la ufología, al coincidir supuestamente sus apariciones con observaciones de ovnis, o con la presencia de otras supuestas criaturas, incluyendo los hombres de negro. En West Virginia, segunda mitad de los años 60. De repente, las pequeñas ciudades y comunidades, se encuentran en el centro de las noticias nacionales americanas. El 12 de noviembre de 1966, en Clendenin, un pequeño pueblo en el condado de Kanawha. Mientras se instalaban una tumba en un cementerio, 5 hombres se convierten en los protagonistas de lo que es, en esencia, el primer avistamiento oficial y documentado de la era contemporánea de Mothman, el hombre polilla. Una criatura aparentemente humana, de color oscuro, con alas, de gran estatura, capaz de volar. El informe, aunque bastante inusual, es ignorado por la prensa local. Mitómanos, piensan. Unos días después, el Mothman reaparece. El 15 de noviembre de 1966. El otro sitio del avistamiento es el pueblo de Point Pleasant, County Mason, West Virginia. El supuesto hombre polilla es visto por 2 parejas, Roger y Linda Scarberry, y Steve y Mary Mallet. Están en un coche cerca de una antigua fábrica de municiones, la llamada zona de TNT. Las 4 personas involucradas en el encuentro cercano, describen a la policía, como es la extraña criatura, aparentemente humana, de estatura imponente, ojos rojos penetrantes, y alas largas. Aterrorizadas, las 2 parejas vuelven al coche, y toman la carretera estatal 62. Aquí, ven a la criatura, de pie, que seguirá al coche durante unos kilómetros. La descripción concuerda con lo que los 5 hombres habían visto unos días antes. Las voces en torno al hombre polilla, tienen sus raíces en tiempos muy anteriores a aquel 1966. Una polilla gigante antropomorfa. Mothman, precisamente. Los avistamientos se sucedían sin cesar. El fenómeno parecía imparable. E inmediatamente la opinión pública se dividió, engaño, o realidad. Los científicos tratan de dar una cara y un nombre plausibles, al ser que aterroriza los lugares de West Virginia. ¿Una rara grulla canadiense que ha perdido el rumbo? ¿Un pájaro nocturno de algún tipo? ¿Una especie de imaginación colectiva? ¿Un sentimiento popular que ha recobrado impulso? ¿O un engaño construido y empaquetado artísticamente, por así decirlo, con fines de lucro? Geólogos, criptozoólogos y ufólogos, simples entusiastas pensaron en las más diferentes conjeturas, hoy como ayer. Las hipótesis se multiplicaron, como también los avistamientos. Sin cesar. En el periodo de 2 meses, noviembre a diciembre de 1966, hay por lo menos 20 informes dignos de mención acerca de estos hechos. Los avistamientos del Mothman cubren un lapso de tiempo que va, aproximadamente, de septiembre de 1966 a noviembre de 1967. 26 de los avistamientos más significativos, incluidos los importantes informes de los días 12 y 15 de noviembre de 1966. La llamada zona TNT, y las zonas alrededor de Point Pleasant, en particular, se producen con mayor frecuencia, y de forma cada vez más decisiva. Todo el mundo ve, y puede ver al Mothman, sin distinción de sexo, profesión, edad, o clase social. Y todos se encuentran con la misma criatura, una especie de ser antropomorfo de unos 2 metros de altura, ojos muy brillantes, y rojos, capaz de moverse en posición vertical, pero con pasos arrastrados, alas similares a las de una polilla, aunque no aleteaba durante la fase de vuelo. Al menos así es como los testigos presenciales lo percibieron, y reportaron sus comportamientos. Habilidad para flotar en el aire a altas velocidades, pudiendo perseguir a los coches, y emitir zumbidos metálicos particulares. De buena o mala gana,
El fenómeno del hombre polilla se extiende como la pólvora, aunque sigue estando limitado, en particular, a West Virginia, y a las zonas circundantes a Point Pleasant. El estado de Ohio, fronterizo con West Virginia, es también el escenario de avistamientos de Mothman. El fenómeno ciertamente existe, pero el punto es el siguiente: ¿qué es Mothman, o quién es? ¿Es posible determinar la naturaleza exacta y concreta de esta criatura? Es posible que varias personas, en el mundo, no solo en West Virginia, vieron a una criatura de semejante envergadura, y aún así no tener las pruebas fácticas suficientes para refutar la idea de que realmente no es un fraude. Comento de que también se vio a este ser en el mundo, porque hay varios testigos alrededor del mundo que han presenciado la aparición de este ser en lugares como Inglaterra, México, Chicago, Santiago de Chile y Chernobyl, Ucrania. Se sabe que construir una leyenda urbana, hoy en día, que son estas leyendas de terror, que se llaman creepypasta, es relativamente sencillo. El objetivo de las investigaciones en torno al Mothman es, por tanto, intentar desentrañar entre la leyenda, la sugestión colectiva, los mitomaníacos, los falsos testimonios, y una presunta realidad posible que nos habla de un ser antropomórfico desconocido para nosotros, que se desvaneció en el aire, al menos en la zona examinada, tras el largo rastro de avistamientos que se produjo entre 1966 y 1967. Las tesis científicas y racionales, obviamente, excluyen el componente paranormal. Los grandes especímenes de búhos y lechuzas son los sospechosos más acreditados y plausibles. No una misteriosa criatura a medio camino entre una polilla y un hombre, sino las más clásicas aves nocturnas, caracterizadas por peculiaridades relacionadas con Mothman. El Comité para la Investigación Escéptica apoya la tesis de que el búho grande se confunde con una especie de hombre polilla. En 2016, la televisión local de West Virginia, en el área de Charleston, Huntington, publicó una foto del supuesto Mothman, otra vez visto por un testigo anónimo en la Ruta 2 de West Virginia. La foto despierta la curiosidad y el clamor, pero parece ser un búho. En definitiva, la ciencia, el conocimiento profundo de la zoología, y el pensamiento racional nos llevan a explicaciones igualmente racionales. Hay, pues, explicaciones puramente culturales relacionadas con esos territorios. Historias folclóricas que hablan de Mothman mucho antes de que se hiciera evidente entre 1966 y 1967. Leyendas, folclore y mitología local. Basta mezclar elementos populares preexistentes con nuevos avistamientos aterradores de animales locales, poco conocidos o nunca antes vistos, para producir terror, miedo, y hacer que el mito de Mothman vuelva a la vida y se alimente de nueva vida y de nuestros miedos más desconocidos. Luego está la tesis de la farsa, chistes bien hechos por algún gracioso. Los chistes y las farsas se convirtieron, muy pronto, en algo viral. La explicación científica, fría y racional, es, sin duda, la más probable. Pero, ¿por qué dejar de lado y despreciar de forma preventiva las explicaciones e hipótesis decididamente más atrevidas? Además, nuestra sociedad acepta, por ejemplo, las visiones de las figuras vinculadas a la fe cristiana, aunque sean de otro mundo, y no puedan ser demostradas a través de investigaciones científicas rigurosas. Por el simple hecho de que tienen la capacidad y recursos para crear un transbordador espacial que viaje años luz a Mongolio, pero no tienen el porte mental, ni los conocimientos suficientes para demostrar de dónde vienen los milagros, la fe, o hechos similares. Por lo tanto, son aceptadas como posibles, de hecho, como existentes. ¿Por qué, entonces, descartar a priori la existencia de entidades alienígenas y de fenómenos sobrenaturales no vinculados a la fe? La criptozoología sigue siendo considerada una pseudociencia, un castillo de teorías e hipótesis, a menudo tan imaginativas como los que sueñan con demostrar la existencia de animales misteriosos y mitológicos. En este sentido, el Mothman sería una criptocriatura, un animal todavía desconocido para nosotros, pero que revelaría vínculos con otras criaturas de la mitología humana, el Thunderbird nativo americano, Garuda en la cultura oriental. Un vínculo, sin embargo, probablemente no directo, como el pájaro trueno, típico de la cultura indígena americana, que puede probablemente identificarse con algunas aves rapaces distintas de los búhos y las lechuzas, como, por ejemplo, águilas, cóndores o algunas aves ahora extintas, cuya memoria, sin embargo, ha sido transmitida de generación en generación a través de mitos y cuentos. Después de todo,
Cada cultura habla de aves extraordinarias, y enormes con características divinas. Y también hay una conexión con otra figura mitológica, el Springelediak, una criatura folclórica inglesa del periodo victoriano, cuyas apariciones se localizan, especialmente en Londres, entre 1837 y principios del siglo XX, que en algunos lugares se asemeja mucho al Mothman. John Alva Keel, autor del libro The Mothman Prophecies, desarrolla un pensamiento cosmológico parafísico-filosófico completamente nuevo y personal sobre la verdadera naturaleza de los ovnis y los avistamientos de seres no identificados, seres que el escritor define efectivamente como de otro mundo. Ya no más, por lo tanto, los visitantes de otros planetas no son de otro mundo, sino de dimensiones paralelas. Por lo tanto, Keel podrá plantear la hipótesis de una correlación entre los fenómenos paranormales y la existencia de fenómenos de otro mundo, procedentes de las dimensiones paralelas antes mencionadas. Para Keel no serían seres extraterrestres, sino extradimensionales. La teoría de las dimensiones paralelas, sin embargo, es superada y modificada por el propio Keel. Los fenómenos paranormales y los seres ultraterrestres, entonces, son ambos una emanación del llamado superespectro, una realidad energética de tipo electromagnético situada, sin embargo, en una frecuencia diferente a la que nosotros los humanos podemos percibir. No más dimensiones paralelas, no más universos paralelos, sino una frecuencia situada en nuestro propio universo, pero no perceptible con nuestros sentidos, y no medible por nuestros instrumentos. Una teoría al mismo tiempo compleja y fascinante, que describe este superespectro como un lugar-entidad del que nacen fenómenos paranormales y todo tipo de criaturas de otro mundo, entre ellas Mothman. El superespectro, por lo tanto, manipularía y condicionaría la realidad humana y a la vida humana a través de su influencia. Una teoría de conspiración bastante personal, sin duda. El Mothman, según las teorías más elaboradas, no es solo una criatura desconocida para nosotros, sino una entidad de otro mundo, cuyo propósito es señalar algo a la humanidad. Una entidad encargada de advertir a la humanidad sobre un peligro inminente, o ella misma portadora de desgracias. En este sentido, el colapso del Silver Bridge encaja en este escenario parafísico. El Puente de la Plata es un puente sobre el río Ohio, que conecta a través del paso de la Ruta 35 de los Estados Unidos, las ciudades de Point Pleasant, West Virginia, y Gallipolis, en Ohio. Construido en 1928, este puente se derrumbó repentinamente el 15 de diciembre de 1967, matando a 46 personas. 31 coches se estrellaron contra el río, 9 personas resultaron heridas. Una tragedia. Pasando los hechos, poco después de las 5 de la tarde. Los cuerpos de 2 víctimas nunca serán encontrados de nuevo. Ambos son ciudadanos de Point Pleasant, Kathy Bruce y Maxine Turner. Informes técnicos e investigaciones han demostrado que las fallas estructurales debidas a cargas pesadas, muy superiores a las calculadas en el origen del proyecto, un defecto en una de las placas que formaban los eslabones de la cadena de suspensión, y un mantenimiento deficiente, decretaron el trágico colapso del puente. La desgracia del Puente de la Plata se produce al final de los meses, entre 1966 y 1967, caracterizados por los repetidos avistamientos de Mothman. ¿Cuál es, entonces, el vínculo entre el Mothman y el colapso del Silver Bridge? Pues bien, según teorías muy audaces, el hombre polilla se revela en ocasiones de desgracias particulares. Una especie de entidad premonitoria, y de alguna manera precautoria. Un verdadero demonio, según algunos. No por casualidad, el Mothman es visto en los momentos anteriores y posteriores al derrumbe del puente. La aparición también fue acompañada, según testigos oculares, por una intensa fenomenología de luces rojas en el cielo, en la zona TNT, y en Point Pleasant. Las teorías, como puede ver, se suceden y se superponen sin interrupción. Y cuando uno entra en el mito, en lo paranormal, en lo sobrenatural, en lo impensado, toda hipótesis tiene razón de ser. De hecho hay una teoría más válida que la otra, porque no todas son científicamente verificables, y no todas son verídicamente comprobables, ni únicas. En este mar de hipótesis, la maldición no podía faltar. En este caso, Jocolescua, nacido alrededor de 1720, carismático jefe indio de la tribu Shawnee, originario de Ohio, Kentucky y Pensilvania, habría lanzado el mal presagio. Jocolescua, sin embargo, está enterrado justo en Point Pleasant.
No hay fuentes históricas que determinen y certifiquen la maldición lanzada en el momento de la muerte del jefe indio, pero la forma de su muerte fue suficiente para desencadenar este proceso que oscila entre la historia y la leyenda. Jocolescua, de hecho, fue asesinado el 10 de noviembre de 1777 por soldados de la milicia de los Estados Unidos, de Fort Randolph, con ocasión de una visita diplomática. Los soldados matan a Jocolescua, a su hijo el Inisico, y a otros dos Sauni como signo de venganza. Los nativos americanos, de hecho, habían matado previamente a soldados americanos. El episodio, aunque duramente criticado por las autoridades norteamericanas, no conduce a ninguna condena. Todos los soldados implicados en el asesinato han sido absueltos. La ira de los nativos americanos es furiosa. Exactamente 190 años después de la muerte de Jocolescua, 1777 a 1967, ese mismo territorio es víctima de un desastre, el derrumbe del Puente de Plata, y el Mothman se enfurece entre Ohio y Virginia Occidental, aterrorizando a ciudadanos inocentes, y demostrando su angustiosa presencia con fenómenos poltergeist, ovnis, y la presencia de hombres no identificados. Coincidencias dignas de una poderosa y oscura maldición. ¿Quién o qué es el Mothman entonces? Si es imposible establecer lo que es en realidad y físicamente, es ciertamente plausible evaluar y decretar lo que representa y encarna en la cultura popular. El Mothman es una especie de metáfora de la vida, una advertencia, una presencia oscura dispuesta a hacer sentir su legendario y mortal peso durante los trágicos acontecimientos. Hay quienes dicen, por ejemplo, que vieron al Mothman en los días de la tragedia de Chernobyl, y durante otros acontecimientos trágicos, desde América hasta Asia. Incluso se ha elaborado una lista de las muertes relacionadas, de alguna manera, con Mothman, no solo las muertes atribuibles a los acontecimientos de 1966 a 1967, sobre todo, el derrumbe del Puente de Plata, sino también las muertes que se produjeron tras el estreno, y el visionado de la película acerca de este ser. El duelo también afectó a las personas que trabajaron en la película. ¿Simples coincidencias del paso de los años, o hay realmente algo sobrenatural que no podemos percibir, que no podemos captar? Presagios oscuros y precondición acompañan y caracterizan la leyenda del hombre polilla. Una historia que, al igual que otros acontecimientos sobrenaturales y misteriosos, hace que incluso las mentes más escépticas y racionales tengan dudas acerca de este caso. Su inquietante y oscura representación, las historias y los acontecimientos que giran en torno a sus apariciones, los elementos perturbadores, creamos o no en la presencia física y en la carne de un autodenominado hombre polilla. Es imposible no sentir al menos un poco escalofrío, de angustia, de ansiedad primitiva, de que exista la mínima posibilidad de que ahí afuera se encuentre algo que desconocemos. Lo inexplicable, después de todo, asusta, y más aterra el simple hecho de que alguna vez, posiblemente, estemos ante la presencia de algo colosalmente fuera de nuestra percepción visual y mental.